Que Dios les bendiga a todos, hermanos, ¿cómo están? Bendito sea el nombre del Señor. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga en grande, amados hermanos. Vamos a seguir con los temas que hemos venido desarrollando, temas muy preciosos, muy lindos, y desconociendo al Dios de la Biblia. Hoy vamos a estar hablando bajo el subtema Dios y los ídolos. Amén. Entonces vamos a ver a este Dios maravilloso y la idolatría. No vamos a tocar en sí la idolatría, le vamos a dar algunos rasgos, pero los dios y los ídolos. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a seguir hablando en Hechos capítulo 17, verso 28 al 29. Porque ahí en este pasaje el apóstol Pablo nos revela a este Dios, porque básicamente lo que está haciendo es presentando a este Dios maravilloso ante incrédulos, ante personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Entonces, él revela varias cosas que son de gran interés. Entonces, por eso hemos usado hasta este momento como base este pasaje, porque es un pasaje que tiene bastante riqueza en cuanto a la revelación de Dios en sí, ¿verdad? Entonces, notemos que aquí el apóstol Pablo, cuando está ante los atenienses, en el 28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces ahí comienza a decir algo más, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, oiga bien la palabra, él dice, no debemos pensar, eso es muy importante, eso es clave, no debemos pensar que la divinidad, o sea Dios, sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imágenes de hombres, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante, muy esencial, como el apóstol Pablo, él dice, nuestro Dios no se relaciona o no se puede expresar mediante imágenes, con otras palabras, no puede adjudicarse de que una imagen es Dios, que una imagen, o sea, no hacer una mezcla entre Dios y los ídolos, porque no es lo mismo, es algo totalmente separado, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos que el apóstol Pablo aquí lo que está enseñando es de que no hay ninguna relación entre lo que es una imagen, por ejemplo, tallada por mano de hombre, y adjudicarle que ahí está la divinidad, la deidad de Dios, que ese es Dios, y entonces hay que postrarse y alabarlo y bendecirlo y etcétera. No. Entonces, Dios dice, no es así. Entonces, nuestro Dios, ¿verdad?, es espíritu. Es espíritu. Más adelante vamos a estar hablando un poco más acerca de esto con respecto a Dios espíritu. Pero este Dios, ¿verdad?, tiene su propia esencia, tiene su propia naturaleza, tiene su propia expresión de Dios. O sea, él solo se manifiesta a través de su Hijo, el Cristo, la forma física de Dios, porque Dios es espíritu. Entonces Dios no se puede ver así, a simple vista, porque Dios está en todos lados, pero ese Dios se manifiesta mediante el Cristo, el que siempre ha estado con Dios, ¿verdad? Esa forma, esa expresión física de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros fuimos hechos a imagen conforme a semejanza de Dios. Quiere decir, nótese, fuimos hechos a imagen, es una cosa. En otras palabras, cuando nosotros vemos a Dios y vemos a Cristo, estamos viendo un ser muy similar a nosotros, con manos, con pies, pero ese es el Cristo, cabeza, ojos, ese es el Cristo. Pero la esencia de Dios, Dios está en todos lados, ese es el universo, ¿verdad? El universo está en Él. Entonces,
la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la sublimidad, el sublime de esta Trinidad, ¿verdad? Entonces, es imposible que ese Dios grande y poderoso pueda reducirse a un objeto. No, o sea, existe también en la idolatría lo que es el panteísmo y muchas religiones, ¿verdad? El panteísmo es de que todo es Dios, o que Dios está en todos lados y entonces cualquier cosa puedes adorar, porque si adoras eso estás adorando al Dios verdadero. No es así, ¿verdad? Entonces la idolatría no tiene nada que ver con Dios. Son totalmente opuestos. Y la idolatría realmente es todo aquello que está fuera de Dios, el Dios verdadero, o sea, el Dios de la Biblia. Este Dios de la Biblia es el que ha denominado idolatría a todo aquello que no es o no está avalado por él. Eso es idolatría. Y que a su vez el hombre se incline, el hombre adore y el hombre ofrende, el hombre dé sacrificios, el hombre exprese adoración a esa imagen, a ese ídolo. Entonces, todo aquello que no está avalado por Dios, por el Dios de la Biblia, es idolatría. En cuanto a adoración que el hombre exprese, en cuanto a que el hombre exprese devoción y todo eso. Aun cuando se crea que adorando esas imágenes se está adorando al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Entonces, aún así, o sea, el asunto es el siguiente. Cuando nosotros aceptamos al Dios poderoso, que es el Dios de la Biblia, el que estamos describiendo, ese Dios es el que nos enseña a nosotros a cómo adorarlo. Ese Dios es el que nos enseña a nosotros absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, precisamente. Entonces, si ya nosotros comenzamos a dar opiniones, ideas o a cambiar cosas, entonces ya Dios dejó de ser nuestro Dios. Ya nosotros mismos estamos expresando otro Dios, ¿verdad? Por eso la palabra que enfatizamos ahí, mente, ¿verdad? Pensamiento. O sea, la idolatría tiene su origen en los demonios. La idolatría tiene su origen en el diablo, en las tinieblas. Amén. Entonces, enfaticemos eso porque eso es bien claro y es así. Todo aquello que se adora fuera de la instrucción bíblica es idolatría. Amén. O sea, y partiendo del punto que cada quien, Dios le dio una conciencia y cada quien es libre de someter esa conciencia a quien quiera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque una persona que es idólatra comienza a someter su propia conciencia a esos ídolos, su raciocinio, su entendimiento, absolutamente todo, hasta su propia vida. ¿Por qué? Porque él adora, él reza, él habla con esas entidades, ¿verdad? Entonces, entendamos eso, somete su vida a esas entidades, a esos ídolos. Entonces, esa es la idolatría. Entonces, Dios es una cosa y la idolatría es otra cosa, ¿no? O sea, aunque se trate de mezclar, aunque se trate de hacer lo mismo, una sola cosa, no se puede, no es. O sea, y cualquier otra persona podrá decir cualquier otra cosa, pero nosotros los cristianos, o sea, nosotros los que creemos en la palabra de Dios, entendemos que la palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros. O sea, Dios le dio la libertad a todos los seres humanos de hacer con su vida lo que quieran. Pero como dice el apóstol Pablo, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, aquellos que hemos decidido rendir nuestra vida a Cristo Jesús, entonces nosotros ya adoramos de acuerdo a como el Señor nos enseña. Sometemos nuestra conciencia de manera voluntaria y con conocimiento al Dios de la Biblia. Sometemos nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestra voluntad al Dios de la Biblia, ¿verdad? Al Dios que se ha revelado a nosotros como el Dios verdadero. Entonces, la idolatría tiene un propósito.
¿verdad? Tiene un propósito esencial, tiene un propósito de someter al hombre. Entonces, ese es el propósito de la idolatría. Entonces el diablo quiere someter a los hombres y verdaderamente eso es lo que hace. Una persona que es idólatra se vuelve totalmente cautivo realmente. Una persona que sigue al Dios de la Biblia es una persona libre, con conocimiento. O sea, nosotros seguimos a Dios no por coacción, no por conveniencia, no, porque hemos entendido que Dios se ha revelado a nosotros. Entonces, así debemos de seguir a Dios nosotros. Nosotros debemos de seguir a Dios libres, en plena libertad. Otra palabra es que nosotros de manera voluntaria queremos seguir a este Dios maravilloso, ¿verdad? Porque nos ha hecho libres. Entonces, eso es lo que viene a hacer Dios al hombre, hacerlo libre, ¿verdad? Si quieres vamos a Lucas capítulo 4. Vamos a ir a Lucas capítulo 4. Entonces, ¿qué viene a hacer este Dios de la Biblia al hombre? Veremos en Lucas. Bendito es el nombre de Jesús. Mira cómo dice, aquí estaba predicando Jesús en una sinagoga, entonces, como era costumbre, y él era reconocido rabino, maestro, entonces le dan los rollos del libro. Entonces él buscó, abrió el libro y comienza a decir estas cosas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, es todo el pueblo de Israel. Fueron esclavos por 430 años más o menos, ¿verdad? Entonces, y Dios mandó a Moisés, que es tipo de Cristo, o sea, un ejemplo de lo que es Jesús. Entonces, Moisés, Dios por mano de Moisés sacó al pueblo de Israel. Sacó al pueblo de Egipto, e iban en el camino, ¿verdad? En el desierto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios ahí? El Dios verdadero, libertarlos, sacarlos de Egipto, sacarlos de la esclavitud. Lo mismo que hace Dios en este tiempo por medio de su libertador, que es Jesús. Él nos saca de Egipto, en un sentido figurado, o sea, de la esclavitud del mundo. Nosotros, el pueblo de Israel fue esclavo 430 años, generaciones tras generaciones. Nosotros quizás en nuestra familia, por muchas generaciones, no ha habido ningún cristiano, ningún conocedor de la Escritura. Entonces, de manera real hemos sido esclavos. Hay familias que han sido esclavos por muchos años, generaciones tras generaciones, hasta que de repente llega el Evangelio y entonces lo aceptan determinadas personas en esa línea familiar, por llamarlo así, y comienzan a cambiar las cosas y comienzan a vivir un estilo de vida libre, un estilo de vida cristiano. ¿Verdad? Entonces, alguien puede decir, pero yo no soy esclavo. Sí, pero soy esclavo de los vicios, soy esclavo de la fornicación, de la pornografía, del adulterio, del odio, del resentimiento, de la ira, de la contienda, de la amistad, del homicidio, del asesinato. Entonces, todas esas cosas tienen cautivo al hombre. Entonces, hay una esclavitud. Hay familias que por generaciones han sido alcohólicos. Hay familias que por generaciones han sido ladrones, han sido matones. Hay familias que por generaciones han sido peleoneros entre ellos, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente. El odio, el resentimiento, el incesto. Familias que reina el incesto. Familias que la droga, y etcétera, etcétera. Esa es una especie de esclavitud. Entonces, la idolatría jamás va a librar a una persona. Todo lo contrario, lo somete aún más. Y la idolatría en sí es un sistema religioso que produce esclavitud en las personas. Por ejemplo, hay personas que son fundadores de religiones. Dice, por ejemplo, hay una secta allá en Utah que tienen ahorita, el líder de ellos está preso en
en Estados Unidos, no sé, yo creo que ya se suicidó, no sé, no le he dado seguimiento, pero tenía un harén de muchachas, jovencitas, o sea, fue llevado a los tribunales por pedofilia. ¿Por qué? Porque se casaba con niñas de 13, 14 años y ya tenía como 20 mujeres, 20 y tanto, como 30 mujeres. Entonces, eso es religión, eso es sectarismo, eso es idolatría. Entonces, Dios nos quiere libertar de todas esas cosas y traernos la verdad. Entonces, el Dios de la Biblia no compara, o sea, no se compara con la idolatría, con los ídolos. ¿Amén? Entonces, él enseña a su pueblo, Él enseñó a su pueblo a no ser idólatros, porque la idolatría genera esclavitud. La idolatría genera dominio del hombre sobre el hombre. ¿Ya? Entonces, el hombre se identifica. Entonces, la idolatría tiene su origen en los demonios. Miremos 1 Corintios 10, 20. 1 Corintios 10, 20, miremos. 1 Corintios 10, 20. Mira cómo dice. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. 10, 20 dice así. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, detrás de la idolatría, aquí está enseñando el apóstol Pablo, que cuando una persona, por ejemplo, participa en un rito similar a lo que nosotros hacemos, por ejemplo, la Santa Comunión o la Santa Cena, que el Señor instituyó a la iglesia, y entonces nosotros la practicamos porque hacemos remembranzas acerca de la sangre y la carne de Jesús que fue entregada por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, eso es un acto de fe en el que nosotros ratificamos nuestra fe. Produce reflexión en nosotros, ¿verdad? Pero para nosotros es un acto muy solemne y lo hacemos delante de Dios en el orden bíblico. Ahora, entonces, muchas otras lugares, ¿verdad?, que no está Dios y hacen este tipo de práctica muy similar a la que instituyó el Señor en la doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos beben para los demonios y comen para los demonios. En otras palabras, el diablo, cada vez que hay un acto idólatra, devoción y todo eso, el diablo demanda adoración para sí. Entonces lo hace cautivando la mente de las personas. Todo lo contrario al Señor, todo lo contrario a nuestro Dios. Nuestro Dios, en el pasaje que acabamos de leer, que Él dice que vino a dar libertad a los cautivos. Pero el diablo dice que nunca le abrió la prisión a sus prisioneros, a sus esclavos. ¿Verdad? Entonces, eso es la diferencia. La idolatría tiene su origen en las tinieblas, que logra cabida en el corazón de los hombres, y Dios es Dios. O sea, hay una diferencia, y usted tiene una manera de adorarlo. Nosotros lo adoramos con libertad, así debemos de adorarlo, con libertad. Hacer sacrificios de alabanza, dice, pero con conocimiento. Mira, la diferencia entre la idolatría y Dios es que Dios quiere que nosotros le sigamos con conocimiento. Por eso constantemente Él está diciendo, venir y conocer que yo soy Dios. En otras palabras, quiere que nosotros, además de seguirle a Él con fe, con obediencia, con amor, este Dios quiere que nosotros conozcamos a quién es que seguimos, a quién es que servimos, cómo es Él, su carácter, ¿verdad? Sus atributos, sus virtudes. Él quiere que nosotros conozcamos. ¿Para qué? Para que nosotros le sigamos a Él, pero con entendimiento.
en fe con entendimiento, ¿verdad? Mientras que la idolatría siempre va a ser bajo yugo, siempre la idolatría va a ser bajo ignorancia, siempre la idolatría, las personas que caen en idolatría son subyugadas, siempre se les esconde información, siempre se les da lo que a los líderes les conviene que sepan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas cuando ya comienzan a ver la escritura, entonces viene la libertad, viene el conocimiento. Entonces, en este tipo de organizaciones religiosas, idólatras, por lo general, esconden. ¿Qué es lo que primero que hacen? Suplantan la palabra de Dios por un libro, por una información diferente, por escritos diferentes. ¿Y qué le dicen a la gente? Esto es para que entiendan la Biblia. Ustedes no necesitan leer la escritura, ustedes no necesitan eso, ustedes no la van a entender. Eso es lo que le dicen a la gente, los idólatras, ¿verdad? Pero no es así, o sea, todos tenemos acceso a la palabra y Dios tiene un gran interés en que nosotros conozcamos la escritura. ¿Por qué? Porque precisamente para eso Él vino, para darnos a conocer la palabra del Señor, y todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Entonces la idolatría siempre su base es el chantaje, la ignorancia, el mantener a las personas subyugadas, el yugo, ¿verdad? Y entonces eso es la ignorancia, ¿verdad? Entonces, y es una ignorancia espiritual, no es una ignorancia secular, académica, no, porque hay muchas personas que son altamente capacitados académicamente, intelectualmente, son profesionales, son gente de mucho entendimiento, pero espiritualmente totalmente ciego. ¿Por qué? Porque son gente que verdaderamente son muy instruidos, muchos eminencia en lo que es la educación, etcétera, pero en lo espiritual totalmente ciegos. De modo que hay personas que, a pesar de que tienen estos grandes intelectos desarrollados en el sentido de que han adquirido conocimiento secular, sin embargo, se van y se inclinan a un ídolo y le ofrecen sacrificio y lo cargan y lo llevan. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento espiritual, no hay entendimiento espiritual. Producto de que ellos mismos ciegamente entregaron su conciencia, su conocimiento, su derecho a conocer a esos ídolos. ¿Verdad? Entonces, y hay fuentes espirituales que los dominan, que los subyugan ahí. Entonces, esa es la diferencia. Mire, el Dios de la Biblia quiere que nosotros seamos libres y le sigamos en libertad. La idolatría quiere que la gente esté sin conocimiento, subyugados y sometidos. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, este Dios de la Biblia no tiene nada que ver con la idolatría. ¿Verdad? Entonces, la idolatría está bien ligada a lo que es la adoración. Por lo general, el diablo, o sea, los ídolos, siempre van a demandar esa adoración. Lo mismo que Dios. Dios demanda adoración a Dios, ¿verdad? Nosotros lo adoramos, pero hay maneras que nosotros tenemos que ser enseñados. Tenemos que adorarlo con un corazón, dice la palabra, que vengamos a Él con un corazón libre, con un corazón puro, que no vengamos escondiendo cosas, que seamos libres del orgullo, libres de la arrogancia, libres de la falta de perdón, y vengamos y lo adoremos. Y dice la palabra que nosotros debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que nosotros debemos de adorarlo en el ánimo del espíritu y por medio del Señor Jesucristo. Él es la verdad, en espíritu y en verdad. La carne es débil, pero el espíritu es animoso. Entonces, que lo adoremos en espíritu y en verdad quiere decir que lo adoremos con el ánimo del espíritu. No en la carne, en el ánimo del espíritu. Y que lo adoremos en verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que hagamos sacrificios de alabanza. Esa es la manera. Pero con conocimiento, con entendimiento, sabiendo de que nuestra voluntad está allí, que estamos sometidos a Él y queremos
más de este Dios, ¿verdad? Entonces, la idolatría, como dijimos, tiene su origen en las tinieblas, ¿verdad? Y logra cabida en el corazón de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, en una ocasión Jesucristo dice que estaba reunido con unos fariseos, con una gente, y miraban que los fariseos tenían una tradición de que se lavaban las manos, hacían un rito antes de comer, y eso lo consideraban ellos como doctrina. Ya, habían dejado la doctrina del Señor y se mantenían en reglas, en normas, en tradiciones, como que si fueran doctrina. Entonces sus discípulos no se lavaron las manos cuando estaban invitados ahí a ellos a comer con los fariseos. Y entonces uno de ellos le dice: tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, en otras palabras, no se purifican antes de comer. Eso es lo que le está diciendo. No siguen la tradición de los ancianos, que tienen que lavarse las manos antes de comer. Entonces Jesús les dice: no es lo que entra en la boca del hombre lo que daña al hombre, lo que contamina al hombre, porque lo que se come se va a la letrina, le dice. Pero lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los robos, las mentiras, los odios, ¿verdad? Entonces, el corazón es dado, es tendencioso. Entonces, la idolatría es tirada por el enemigo y el corazón es un terreno fértil y lo absorbe. Y las personas que promueven la idolatría se dan cuenta de que les da cierto poder y cierto dominio sobre los demás. Entonces, ¿por qué los líderes idólatras mantienen la idolatría? Porque dominan, porque logran ciertos poderes, ¿verdad? Si nosotros vemos la estructura de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y en la iglesia del Señor está el Espíritu Santo, que es el que lleva a la iglesia. Y estamos nosotros dirigidos por la palabra de Dios. Nosotros no estamos dirigidos por hombres. Entonces, Él es la cabeza. Entonces, mientras nosotros, por ejemplo, en una congregación, en nuestra congregación, iglesia, casa de oración, esté la palabra de Dios allí, entonces nosotros estamos siendo dirigidos por la cabeza. Porque la mente o la cabeza está la mente, está el pensamiento. Y los pensamientos se visten de palabras y salen, y si los escribimos, están escritos los pensamientos en papel. Entonces, Dios pensó, habló y escribió. Y esa es la palabra que nosotros tenemos aquí, el conjunto de enseñanza. Cuando nosotros enseñamos la palabra a la congregación, estamos transmitiendo las ideas de Jesús. Estamos transmitiendo los pensamientos de Jesús. Entonces nosotros estamos adoptando y aplicando esas ideas y esos pensamientos. Entonces nosotros procedemos, aplicamos. Eso quiere decir que de ese modo el Señor Jesús está dirigiendo ese rebaño. Así es como el Señor es cabeza en una iglesia, ¿verdad? Entonces, no son los hombres los que dirigimos la iglesia, porque nosotros no hablamos cosas de nosotros mismos. O sea, lo que hablamos tiene que ser basado en la Escritura. Si alguno habla, dice el apóstol Pedro, hable conforme a las palabras de Dios, para que en todo Dios sea glorificado. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos ahí, pues vamos a hacer las cosas bien y vamos a caminar bien. Entonces, la idolatría tiene como regla salirse de la instrucción bíblica o agarrar parcialmente ciertas cosas, pero alteradas. Es como que, por ejemplo, cuando en muchos lugares venden leche, ¿verdad? Y entonces para que rinda le echan agua. Y entonces medio barril de leche, ahora ya tenés un barril entero. Entonces de un barril sacaron 2 barriles. Entonces ya no tiene la misma esencia. Jesucristo le dijo a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, se puede, la idolatría es algo bien común, agarrar una porción de la verdad bíblica
y alterarla, así como el ejemplo de la leche, y ponerle otro 50% de dogmas, de reglas, de ideas humanas, ¿verdad? De ahí viene la palabra y de la idolatría, de ideas que salen, ideas que van totalmente fuera de la palabra de Dios. Entonces ya ahí ya es idolatría. O sea, este Dios, el Dios de la Biblia, es celoso de que su pueblo vaya en pos de otros dioses. Dios es celoso, dice la palabra. ¿Amén? Entonces Dios nos enseña a nosotros desde nuestros orígenes, desde que asomamos la nariz en esto, que nosotros debemos de ser fieles a Dios y adorar al único y verdadero Dios. Por ejemplo, miremos en Éxodo 20, Éxodo 23. Mira cómo dice Éxodo 23. Mira cómo dice Éxodo 23. Bendito es el Señor. 23. Mira cómo dice. Vamos a leer desde el primero. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Viste? Le dice, yo soy tu Dios, yo soy el que te hizo libre, yo te saqué de Egipto, yo soy tu Dios, yo soy tu libertador. ¿Verdad? Entonces, igual nosotros. Dios nos sacó del mundo, que es nuestro Egipto, en sentido figurado. Nos sacó. Ahora nosotros estamos dispuestos a seguir en el desierto, que son las etapas del creyente, ¿verdad? Las etapas del creyente es, primero Egipto, después tienes que atravesar tu gran prueba, donde tú te defines realmente si vas a seguir a Dios o no, que es tu mar rojo. Es el momento de la decisión, es el momento en que muchos fracasan, muchos se ahogan, muchos regresan a Egipto con Faraón, ¿verdad? Pero es el momento del valle de la decisión. Cada cristiano pasa eso, empezando, ¿verdad? Empezando. Entonces una vez que pasas eso, entras al desierto, es otra etapa. El desierto es cultivación de carácter, son pruebas, son batallas y luchas. Entonces después entras a tu tierra prometida, cuando ya te sientes que tienes un sitio, que tienes un lugar, ya tienes una posesión y una posición en el Señor. Siempre la has tenido, pero ahora ya es como más certeza, más seguridad, más confianza. ¿Verdad? Has adquirido cierta madurez y ahora siempre vas a tener batallas, porque aún en la tierra prometida, en tu tierra prometida vas a tener batallas, ¿verdad? Van a haber gigantes que vencer, y etcétera, etcétera. Entonces, el asunto es que cuando ya nosotros, ese es nuestro Dios, entonces ahora empieza un trato de ese Dios con nosotros, el Dios de la Biblia, ¿verdad? Entonces Él nos dice a nosotros, una cosa te digo, no te hagas ídolos, no te hagas ídolos. Entonces así mismo le dijo al pueblo de Israel, que es el ejemplo, ¿verdad? Israel es el ejemplo. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, nuestro Dios es espíritu. No puedes hacerte una imagen de un espíritu. Es imposible. ¿Cómo vas a ver un espíritu? El espíritu de Jesucristo lo enseñó, no tiene carne ni hueso. Es un espíritu. Entonces, no te puedes hacer una imagen de Dios. No puedes tallar algo y hacerte una imagen de Dios. Eso que alguien hace es cualquier cosa, otra cosa, pero no está ni cerca. Fíjense que Jesús, nuestro Dios, es tan cuidadoso en esto, que Él no dejó una foto, una imagen de sí mismo cuando nos visitó el Dios del cielo y se encarnó aquí en la tierra y anduvo entre los hombres. Ese Dios nos visitó y estuvo aquí 33 años más o menos con nosotros. Ahora,
Ese Dios era tan cuidadoso en esto, y Dios siempre ha sido tan cuidadoso en esto, porque el hombre es tendencioso a la idolatría, a adorar lo que ve. Entonces, imagínense que Jesús hubiera dejado una imagen, por ahí andaba una idea del manto de Turín y esas cosas, ¿verdad? Pero eso no es realmente. Entonces, el asunto es de que, ¿por qué? Porque sabe Dios de que el hombre, imagínate, si Dios le hubiera dejado una imagen esculpida en algún lado, ¿cómo estuvieran haciendo con esa imagen? ¿Quién tuviera dominio de esa imagen? ¿Cuánto lucro, cuánto provecho habrían sacado de esa imagen? ¿Verdad? Sí. O sea, tantas cosas, tanto negocio que hubieran hecho ya con esa imagen. Entonces Dios no es así. Dios le gusta la libertad y Él nos hace libres. Él nos saca verdaderamente de todas esas cosas. Entonces la idolatría es opresión. Dios de la Biblia es libertad. Libertad al ser humano. Libertad, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Libres. Dice la palabra, si el Hijo de Dios os libertara, seréis verdaderamente libres. Entonces nosotros somos libres porque ese Dios, precisamente esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces le dice al pueblo de Israel, no te harás imagen de nada, de lo que esté en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra. Y el 5 le dice, y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La idolatría es una manifestación de aborrecer a Dios. Es una manifestación, es una expresión de que el hombre aborrece a Dios. Otro día vamos a estar hablando de las consecuencias de la idolatría. Pero la idolatría trae problemas serios en los seres humanos, en las personas. Ahora, estaba viendo el otro día una historia. No te olvides que estas instrucciones se las está dando Dios a los hijos, a los que Él ya redimió, salvó, sacó. O sea, eso es una ofensa grave a Dios. Caer nosotros en idolatría, eso es horrible. Por eso nosotros debemos inclusive tener mucho cuidado, o sea, en las cosas que participamos inclusive, porque puede hacer que ofendamos a nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios celoso, nosotros no debemos de tener imágenes que digan, este Dios hay que adorarlo, no. Entonces, el asunto es de que estaba viendo un documental acerca de un joven que tenía ciertos problemas, porque así lo puedo definir yo como problemas. Este joven, su mamá era el hijo único y no tenía una figura paterna, un padre no estaba ahí. Pero su mamá era una mujer de orígenes pobres, una mujer pobre, ¿verdad? Pero con mucho amor y con mucha dedicación, y hacía todo lo posible para que su hijito, un adolescente, fuera a una escuela que tenía cierto prestigio. Y entonces ella tenía que lavar, planchar, vender cositas para darle los gustos y darle las cosas que su hijo necesitaba para poder calzar en ese círculo, ¿verdad? Porque venían hijos de personas que tenían cierta posición económica. Entonces, como él quería calzar en eso, entonces él se inventó una historia. La historia es de que sus padres eran adinerados, que él tenía riquezas, que esto, lo otro. Entonces, como se vestía bien, porque la señora con su sacrificio lograba que se vistiera bien, limpio el muchacho, con ropita, le exigía a la mamá cosas de marcas y esto. Entonces, en una ocasión, iba con un grupo de amigos y encontraron de manera casual a su mamá en la calle que andaba vendiendo. Una señora de aspecto pobre, modesto, pero trabajando.
Y entonces ella le dice, mi hijo, ¿cómo está? Y él la ignoró. Él la ignoró. Y entonces la mamá insistía, pero él la ignoró, porque se afrentó de su madre. Sintió vergüenza de su madre ante ese grupito de amiguitos. Y entonces él dijo que no conocía a esa señora. La señora se fue triste. Se fue triste. El asunto es que cuando nosotros, por ejemplo, imagínate este asunto. Nosotros, por ejemplo, decimos a Dios, apártate de mí. Yo quiero este ídolo, yo quiero esto. Yo quiero seguir a esto, que es lo que veo. Entonces estamos haciendo algo similar a lo que hizo este joven. Como creación, como raza. O sea, Dios que nos colmó de dones, hablando como hombre, hablando como por ejemplo, hombre que no conocemos a Dios, por ejemplo. Mira, tienes la vida, tienes el poder de ser padre, tienes el poder de ser madre, tienes amor en tu corazón, puedes expresar cariño, amor, afecto a otras personas. Estamos colmados de dones que vienen de parte de Dios a nosotros. El hecho de que tu vida sea un caos, eso no quiere decir que Dios tenga la culpa. Tú hiciste tus decisiones fuera de Dios, pues tú tendrás que sufrir los tragos amargos de las consecuencias de tus decisiones. Pero Dios no tiene culpa de eso. Esas son tus decisiones. Ahora, pero Dios te colmó. Dios, inclusive, fíjate que apartado de Dios, Dios te guarda la vida. Dios te protege. Dios te da intelecto, te da raciocinio, te da la capacidad de levantarte, desarrollarte, ir a un trabajo. Entonces, todo eso son dones, son dádivas de Dios. Y ahora, el hombre dice, no, yo no quiero a este Dios. Yo me voy en esta otra dirección. Estás haciendo exactamente lo que este joven hizo. Entonces, la idolatría es un pecado directamente contra el Dios de la Biblia. Entonces, el Dios de la Biblia y los ídolos no hay comparación. No hay ninguna relación. Tienen diferentes orígenes. La idolatría tiene su origen en las tinieblas, el diablo. Dios tiene su existencia. Dios existe solamente. Y de ahí venimos todos. Y ahora esta creación se va en pos de ídolos. Y dejan al Dios verdadero. O sea, lo mismo inclusive los hijos. El pueblo de Israel muchas veces se fue en pos de ídolos. Amén. Entonces, la esencia de Dios, Dios es espíritu. Los ídolos son de origen diabólico, ideas, ¿verdad? Y por lo general detrás de cada ídolo hay un demonio. Cuando la gente se inclina a un ídolo, se está inclinando a los demonios. Llámese como se llame. ¿Verdad? Miremos Deuteronomio, ahí mismo en Deuteronomio 5:7, por ejemplo, Deuteronomio 5:7, miremos cómo dice. Deuteronomio 5:7. 5:7, mira cómo dice. 5:7 dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces la idolatría es aborrecer a Dios. Entonces se lo repite, se lo dice en Éxodo y se lo dice en Deuteronomio al pueblo de Israel. Amén. Entonces la idolatría es una expresión
¿verdad?, de demonio, del diablo, sobre los hombres. Amén. Y también los hombres usan la idolatría para dominar al hombre. Hombre domina al hombre usando la idolatría. Nunca va a usar a Dios, porque no puede. Al Dios verdadero, jamás. Pero va a usar la idolatría. Como te dije, la idolatría casi siempre es una porción de verdad y una porción de mentira, una mezcla. ¿Verdad? Entonces, el pueblo de Israel constantemente se desviaba de la voluntad de Dios. Y por ejemplo, miremos en Romanos 1.25. Romanos 1.25. Vamos a ir a Romanos 1.25. Romanos 1.25. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al que vive. Dice así, Romanos 1.25 dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, hay otra expresión de idolatría: darle expresión a los hombres. Hombres adorando hombres. Hombres teniendo como ídolos a hombres. ¿Verdad? Entonces, esa es otra manera de idolatría. En otras palabras, quitar a Dios y poner al hombre en su lugar, en el corazón. ¿Verdad? Eso es otra expresión de idolatría. Dejar de adorar al Creador, entonces ahora adoran a la criatura. ¿Verdad? Entonces, eso se convierte en su becerro de oro. Y hay personas que hacen cualquier cosa por los hombres. O sea, pueden hablar de Dios, pueden decir cualquier cosa de Dios, pero no toques a determinada persona, no toques a determinado ser, a determinada mujer o a determinada persona, porque no, esos son intocables. No existe ningún hombre infalible, todos los hombres somos iguales, ¿verdad? Todos los hombres somos iguales delante de Dios. Solo existe un Dios sobre toda la tierra, y Él es el que se da a conocer a sí mismo como el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, Él es el que nos enseña, Él es el Creador. Entonces, hay consecuencias, otro día vamos a estar hablando de las consecuencias de la idolatría. Pero vamos a ir a otro pasaje, ahí mismo en Corintios, por ejemplo, en Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. A ver cómo dice. Primera de Corintios 6:19. ¿Te lo tenemos? Amén. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que sois vuestros? ¿Verdad? Entonces, aquí nos está diciendo que este Dios, que es Espíritu, vive en nosotros. Que Dios vive en los cristianos, en sus seres. Entonces, por eso es imposible. Dice que Él no habita en casas hechas por mano de hombre. Entonces, una imagen, ahí no puede estar Dios, ni puede ser una réplica de Dios. No, Dios no habita ahí. Dios no habita en paredes, Dios no habita en objetos, ¿verdad? Dios habita en nosotros, que somos los creyentes, que somos los que hemos rendido nuestro corazón a Él, nuestra voluntad, conscientemente. Entonces, Él vive en nosotros, ¿verdad? Él vive en nosotros, en su esencia espiritual, vive en nosotros. Entonces nos convertimos en su templo, en su casa. Entonces, esta casa no fue hecha por mano de hombre. No puede vivir aquí. Perdón, él sí puede vivir aquí. ¿Por qué? Porque no es una casa hecha por mano de hombre. Son leyes naturales que ya Dios estableció, que tienen su origen en Dios. Entonces,
Allí habita el Señor. No en objetos, porque eso es panteísmo. No, todas las cosas están en Dios y subsisten y se mantienen con la fuerza de su poder. Pero Dios no es eso, o sea, Dios no puede ser eso, no es. Porque eso son cosas inanimadas, que no tienen ninguna expresión ni nada por el estilo. No hablan, no miran, no oyen. Entonces, alguien podrá decir, pero hay milagros y hay cosas. Pues sí, ya te dije anteriormente que detrás de cada imagen hay un demonio al cual se adora. Hay una potestad diabólica, porque la idolatría tiene su origen en los demonios. Y ellos, con un afán de que la gente siga creyendo en la idolatría, pues ellos mismos pues van a tratar de demostrar de que eso que la gente cree es cierto. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira. Entonces Dios es Dios soberano, es poderoso, es grande, está por encima, y con solo el hecho de compararlo con otras ídolos, eso es una falta de respeto. O sea, no se puede decir que el Dios de la Biblia es el mismo Dios de cualquier otro lado. No, no se puede. Eso es ser irresponsable. No, eso no se puede hacer. ¿Verdad? Amén. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Algunas expresiones en la Escritura que se llaman teofanías, cristofanías, algunos símbolos rituales. Pero eso no es confirmando imágenes. Amén. Por ejemplo, un tipo que nosotros vemos que de teofanía es la zarza ardiendo. Y dice que Moisés, viendo la zarza, dice que le llamó la atención y fue y ver qué cosa era eso, ese fenómeno, porque la zarza no se quemaba. Y entonces él fue y vio, y de allí de la zarza le habló Dios. Y le dijo, Moisés, yo soy el Dios de tus padres. Entonces de ahí Dios lo oye, pero la zarza era nada más para atraerlo, el fuego, que es símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esos son teofanías. Por ejemplo, una cristofanía es la roca en el desierto que seguía al pueblo de Israel y que les daba agua constantemente. Entonces, para hoy nosotros, Cristo es la roca que nos da agua de vida eterna, agua viva. Entonces, eso es diferente. Eso no es que Él está confirmando la zarza quedó ahí, ¿verdad? Y ya. Y eso es una expresión también para Moisés. Moisés, Dios lo levantó a un nivel tan tremendo y tan poderoso que siempre se acordaba, no, yo fui llamado desde una zarza. Si Dios usó una de las plantas más del desierto, Dios no usó un roble, no usó un cedro del Líbano, no usó una zarza. Como quien dice, Moisés, mira, yo te estoy llamando desde aquí, una zarza, para que no te engrandezcas, Moisés, para que no se te suban los humos, Moisés, ¿verdad? Entonces, así, o sea, cada una de las cosas, de las teofanías, de las cristofanías, tiene una expresión en las cuales Dios se mostró en determinado momento. La montaña, el monte Horeb, la nube que descendía sobre el monte, ¿verdad? Entonces, todos esos son expresiones para que el hombre tenga una forma visible, pero eso no tiene nada que ver con idolatría. Y es Dios el que está usando un elemento para atraer, pero no es que sea Dios, sino que es una invitación. Y de ahí Dios habló, desde la nube, desde la zarza, la roca que daba el agua. Y así, pero nunca le dijo al pueblo, ve y adora la roca, porque esos no tienen nada que ver, son simbolismos, son teofanías, son expresiones que atrayeron a la gente para que Dios les diera un mensaje específico. Es como, por ejemplo, un predicador hoy en día.
un predicador lleno del Espíritu de Dios es un hombre en fuego, es una mujer en fuego, y lo que está hablando, lo que está diciendo atrae. Entonces, pero no es el individuo, sino que es el mensaje el que transforma, el que agarra a la gente, es lo mismo. Una ocasión Jesucristo dijo, si estos callan, las piedras hablarán. Entonces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miramos cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, de una manera confirmando. Dios es espíritu. Entonces, para verlo, descendió de ese modo, de una manera adquiriendo un cuerpo. Pero nunca Dios dijo, adoren eso, no. Entonces, esas son expresiones, son teofanías, son cristofanías, ¿verdad? Entonces, son simbolismos, son determinadas enseñanzas que Dios quiso dar en determinado momento y nunca más se repitieron. Entonces, por ejemplo, miramos en el desierto, cuando el pueblo comenzó a murmurar entonces vinieron un montón de serpientes de fuego, así se llamaban las serpientes, y picaban a la gente y la gente se moría, envenenada. Entonces, una voluntad permitida de Dios, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala, y todo el que mire la serpiente de bronce será sanado. Pero aquí había que tener fe para ver eso, ¿verdad? Entonces es una voluntad permitida, pero no les dijo vayan y cuando adoren la serpiente de bronce entonces se van a sanar. No, era solo ver. Pero aquí había una enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza? Jesucristo lo dijo. Porque así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz. Es igual. Hoy nosotros miramos la cruz, que significa maldición. Miramos donde Cristo llevó, dice que fue hecho maldición por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces lo mismo la serpiente en el desierto, era ese mismo símbolo. Entonces ahora nosotros miramos la cruz y miramos por la fe, miramos a Jesús levantado en la cruz, y entonces nosotros decimos, nos arrepentimos y somos sanados del piquete de la serpiente, del diablo, del pecado. Somos sanados nosotros, amén. Pero no es que nos vamos a inclinar entre Jesús en una cruz, no. Vamos a ver por fe lo que Él hizo 2000 años atrás. Entonces, esos son enseñanzas. Eso no es, la idolatría es otra cosa. Entonces, no podemos justificar la idolatría usando pasajes como estos, por ejemplo. Amén. Entonces no podemos. Entonces Dios no tiene nada que ver con los ídolos. Una cosa son los ídolos y otra cosa es Dios. ¿Verdad? Entonces Dios te bendiga en gran manera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu piedad. Gracias, bendito Dios, por esta enseñanza que tú nos has regalado el día de hoy. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado. Bendice, Dios mío, a todas aquellas personas que están en diferentes partes escuchando, bendito Dios, esta enseñanza y que van a ser edificados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en gran manera.